Vamos a ver ahora cómo exportar información de Dynamics Nav a Office, principalmente a este. Entonces, para exportar información tenemos, a partir de una lista, tenemos unas opciones muy sencillas. Por ejemplo, si nos vamos a la lista de productos, nos vamos aquí al menú de aplicación y veréis que aquí en la segunda opción, imprimir y enviar, tenemos Microsoft Word y Microsoft Excel. Podemos exportar a Word, aunque esto se utiliza menos, pero bueno, también podemos hacerlo. Veréis que nos dice abrir un documento, ¿no? Y entonces nos exporta la lista de productos en un documento Word. ¿Vale? Entonces nos aparece algo así, como esto. Es un documento Word que contiene pues la lista de los productos. ¿Vale? Bueno, habría que formatearlo y demás. ¿Vale? Pero principalmente Dynamics Nav trabaja mucho con Excel, ¿vale? Entonces para eso elegimos el menú de aplicación aquí en imprimir y enviar Excel y nos abre es una hoja de Excel con la lista de productos, con lo que tenemos aquí ahora, ¿vale? Bien, la integración con Excel funciona directamente, o sea, podemos exportar sin ningún problema, pero existe un plugin, un añadido para Excel que nos permite una funcionalidad adicional, que es poder sincronizar los datos que tenemos en Excel con Dynamics Nav, ¿vale? Para que eso funcione es necesario, como ya vimos en la instalación, instalar, si vamos al menú de instalación, tenemos que instalar el complemento de Microsoft Excel Office Excel, ¿vale? Que es esta opción que aparece aquí, que por defecto, si instalamos la demo, no está instalado, o sea, tenemos que instalar posteriormente. Este complemento depende de las versiones de Dynamics Nav, funciona o no funciona. En esta revisión concretamente, en la 2018 Cumulative Update 30, pues no funciona el complemento de Excel, ¿vale? Pero bueno, os digo que si funcionara, pues nos aparecería aquí una pestaña en la que, igual que diseño ayuda a todas estas de Excel, nos aparece una pestaña que pone Dynamics Nav y que lo que nos permite es simplemente actualizar la información que nosotros reflejamos aquí con Dynamics Nav, ¿vale? Entonces en cualquier momento pulsamos actualizar y los cambios que haya habido aquí se reflejan en Dynamics Nav y los cambios que haya en Dynamics Nav en la base de datos se reflejan aquí. Es decir, utilizamos la hoja Excel como si fuera un cursor a la base de datos de Dynamics Nav. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver las diferentes formas que tenemos de exportar datos a Excel desde Dynamics Nav. En primer lugar, podemos exportar datos pulsando en el icono Excel de la barra ribbon si aparece. En este caso en productos no aparece, pero si vais a... Bueno, en clientes tampoco, pero si vamos, por ejemplo, a documentos históricos y ahí veréis ahora el barrenes de venta y yo pulso aquí Excel, pues me exporta a Excel los albarrenes de venta, ¿vale? También podemos utilizar la opción, no sé si lo habéis visto ahí, la abreviatura de teclado Control T. Es decir, en cualquier sitio que estemos, pulsamos Control T y nos exporta Excel. Y por último, la opción más utilizada, que es esta que os decía antes, que es independientemente del icono, pues pulsamos aquí en el menú de aplicación y decimos imprimir y enviar a Excel, ¿vale? Vale, pues entonces, vale, una vez que hemos enviado todos los datos, ahora es posible ordenar y filtrar utilizando las cabeceras de columna. Por ejemplo, yo exporto los productos, ¿no? Vale. Y aquí tenemos las cabeceras de columna, entonces, por ejemplo, puedo exportar, puedo filtrar y decir que quiero ver todos aquellos artículos cuya unidad de medida base sea bote. Pues entonces selecciono aquí, o sea, quito la selección de caja y unidades y me quedan solamente botes. Entonces solamente tengo esos productos, ¿vale? Si vuelvo a pulsar, pues puedo pulsar aquí en seleccionar todo y me vuelven a aparecer todos. Será una forma fácil de filtrar y
de filtrar los datos en Excel. Vale. Los filtros se pueden activar y desactivar utilizando la pestaña Datos, opción Filtro. Entonces, si vais aquí, Datos, y seleccionáis Filtro, pues, bueno, perdón, tiene que estar esto seleccionado. Seleccionáis, vale, tiene que estar todo ello seleccionado. Vamos a ver. Vale, ahora vemos que está seleccionado. Si pulsamos en filtro, automáticamente desaparecen los filtros. Pero si pulsamos de nuevo, pues nos permite filtrar. Esa es la forma de filtrar y no filtrar. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues a partir de los datos que hemos exportado, podemos crear tablas dinámicas o pivot tables que se denominan en Excel. Podemos crear gráficos o cualquier tipo de análisis de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a exportar los movimientos de productos del histórico, ¿vale? Entonces, no guardamos esto y nos vamos a documentos históricos y movimientos de productos, ¿vale? Y aquí pulsamos en Microsoft Excel. Abrimos. Vale. Entonces, en la hoja podemos filtrar ahora, y si seleccionamos todos los datos, que es pulsando aquí en esta esquina superior y derecha, ¿vale? Entonces nos está seleccionando toda la información. Entonces ahora tenemos una opción aquí, insertar, en el menú insertar, que es tabla dinámica, ¿vale? Esto lo que hace es crear una tabla dinámica a partir de todos los datos de los movimientos de productos, ¿vale? Bueno, pues nos aparece un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo, fijaos que nos aparece seleccionar una tabla o rango. Este es el rango de datos que queremos utilizar, que también se puede seleccionar aquí. Podemos seleccionarlo. O si pulsamos aquí y luego lo seleccionamos, pues se selecciona el rango que queramos. Por defecto, si estuviera funcionando el complemento de Office, el plugin, pues nos aparecería aquí una información de un rango ya definido, que son movimientos de productos de Dynamics. Pero bueno, en este caso no aparece. Vale, sobre ese rango de datos va a trabajar. Y ahora, ¿dónde vamos a colocar el informe de tabla dinámica o pivot table? ¿En una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente? ¿Vale? En este caso, como no tenemos ninguna, pues creamos una nueva. ¿Vale? Pulsamos a aceptar. A ver si... Vamos a ver, voy a volverlo a hacer, no sé si me he equivocado en algo. Insertar tabla dinámica. Aceptar ahora, ¿vale? Bien, entonces lo que nos aparece aquí, bueno, aquí a la izquierda vamos a hacer el diseño de la tabla dinámica y a la derecha pues tenemos los campos con los que vamos a trabajar. Vale, entonces, por ejemplo, tenemos que arrastrar los campos a estas posiciones correspondientes a las columnas, a las filas, a los filtros y a los valores calculados que vamos a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, los campos que tenemos disponibles son tipo de movimiento, tipo de documento, número de producto, número de documento, descripción, código de almacén, cantidad, etc. ¿Vale? Pendiente, tipo de orden. Bueno, pues imaginaos que nosotros queremos hacer un resumen en el que aparezcan por número de producto. Fijaos que estos son movimientos de producto, o sea, puede haber muchos movimientos de un producto determinado, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner en las filas el número de producto y para eso cogemos el número de producto y lo arrastramos aquí a las filas. Y en las columnas quiero poner el código de almacén. El código de almacén, ¿vale? Fijaos que ya nos ha construido aquí en las filas, nos ha puesto todos los productos que tenemos y en las columnas el código de almacén. Además aparece un desplegable aquí que nos permite filtrar, ¿eh? O sea, podemos filtrar y decir, bueno, yo quiero todos los productos o solo quiero estos tres, o quiero seleccionar un determinados productos, ¿vale? Y en el caso de etiquetas de columna exactamente igual.
quiero todos los almacenes o aquellos productos que no tienen ningún almacén asignado, que es este que aparece en blanco, ¿vale? O pues un determinado almacén, el verde, el rojo o cualquiera de ellos, ¿vale? Y luego arrastramos aquí a valores, qué es lo que queremos que aparezca. Vale, cantidad es la cantidad de productos que se han producido en cada movimiento. O sea la cantidad correspondiente al producto de un movimiento determinado, ¿vale? O sea, para el artículo tal, en la fecha que sea, se ha producido un movimiento, por ejemplo, cuya cantidad es 5, ¿no? Vale, pues si nosotros arrastramos aquí, lo que va a hacer es, fijaos que dice suma de cantidad. Lo que va a hacer es un sumatorio de todos los movimientos que se han producido, por ejemplo, en este caso, en este caso sería este primero, sería para el artículo al producto cuyo número es 1000 y que no tienen ningún almacén asignado, hay 32 artículos, o sea, 32 productos que sean de ese tipo, de los que hay movimientos, ¿vale? Bueno, si bajáis aquí abajo veréis que hay más información, bastante más. Hay movimientos negativos o positivos, depende de si ha sido una compra, una venta, etc. ¿Vale? Bien, fijaos que es la suma de cantidad, pero podríamos podríamos hacer otro cálculo. Por ejemplo, si nosotros pulsamos aquí y vamos a configuración del campo valor, podemos decir, bueno, yo no quiero que sume el número correspondiente a la cantidad de ese movimiento, sino que haga un recuento, o sea, cuántos movimientos se han producido de ese producto. Pero no en cuanto a la cantidad, sino en fechas diferentes, ¿vale? Si os recuento, le doy a aceptar y fijaos que me saca otra información, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, aquí aparecen además los totales generales, ¿vale? Vale, y si yo quiero los dos valores, por ejemplo, quiero la cuenta de la cantidad y la cantidad, pues lo puedo arrastrar aquí directamente. Y entonces me hace la cuenta de la cantidad y la cantidad. Entonces, cuenta de la cantidad, aquí, que sería el número de registro, ha habido para este producto, para el 1000, ha habido 2 registros y las cantidades que intervienen en la suma de esos 2 registros son 32. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más cosas se pueden hacer? En lugar de hacerlo por número de producto, fijaos, si yo pulso aquí y lo arrastro fuera, lo que estoy haciendo es eliminar, ¿vale? Eliminar. Voy a eliminar esto, voy a eliminar la cuenta también, ¿vale? Entonces tengo el código almacén y suma de cantidad. ¿Y qué voy a poner aquí? Pues vamos a poner, por ejemplo, fecha de registro. Fecha de registro. Vale, si pongo fecha de registro, fijaos que me ha añadido aquí una cosa interesante, que es una fecha, son los que son menores del 2021, ¿no? Y luego a su vez podemos abrir aquí. Y los que son correspondientes al 2021 los agrupa por trimestres, ¿vale? Y para el trimestre los agrupa por meses, ¿vale? También esto podría modificarlo aquí. Si yo solamente quiero los años, pues elimino los trimestres y entonces lo tengo agrupado por años, ¿vale? Y me ha quitado los trimestres, ¿vale? Y si quito la fecha de registro y solamente pongo años, pues tiene en cuenta los años, pero sin tener en cuenta los meses, ¿vale? Bueno, el caso es que se puede jugar un poco ahí con la fecha y con lo que queramos, ¿eh? Vamos a poner otro campo, por ejemplo, tipo de, vamos a ver, tipo de movimiento, no sé si había ahora, tipo de movimiento, aquí, en las filas, ¿vale? Entonces, fijaos, tenemos un ajuste negativo, o sea, movimientos de ajuste negativo para ningún almacén, o sea, para productos que no tengan asignado almacén, hay menos 90. De ajuste positivo hay 24.700 y así, ¿vale? Bien, también podríamos añadir
más campos aquí para subtotalizar por filas. Por ejemplo, yo puedo decir por tipo de movimiento, y para los que tengan el mismo movimiento, para que sean del tipo de movimiento, pues, por ejemplo, por pendiente. Quiere decir que si un movimiento está pendiente o no está pendiente. Entonces nos diría ajuste negativo, y dentro de ajuste negativo tendríamos que sea pendiente falso o que sea pendiente verdadero, ¿vale? O sea que se pueden hacer muchísimas combinaciones para generar una tabla dinámica, todo a partir de los datos de los productos, ¿vale? De estos datos. Bien, una vez que tenemos la tabla dinámica generada, podemos seleccionar la tabla y crear un gráfico. Bueno, me faltaba una cosa por deciros aquí. También se pueden añadir filtros. Los filtros estos simplemente lo que hacen es filtrar la información añadiendo un desplegable en la hoja. Por ejemplo, yo puedo añadir el filtro de pendiente aquí, pendiente, y entonces me aparece aquí el filtro y podemos seleccionar pendiente verdadero y vale, pendiente verdadero, le damos a aceptar y entonces nos filtraría todos los que están pendientes y en este caso todos los que no están pendientes, ¿vale? Bien, una vez que tenemos, vamos a ponerlo en pendientes, ¿vale? Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer, os decía, es seleccionar. Bueno, tenéis que tener en cuenta que si pulsamos fuera de la tabla, nos desaparece el cuadro esto. O sea, tenemos que pulsar dentro de la tabla para que podamos trabajar con ella y modificarla, ¿vale? La tabla dinámica. Una vez que tenemos la tabla, podemos seleccionar los datos de la tabla, toda la tabla, y vamos a ver si lo he seleccionado bien. Y pulsar aquí en insertar. Y tenemos, por ejemplo, tenemos una opción que es gráfico, para insertar gráficos recomendados, o hay un montón de gráficos aquí que se pueden insertar. Por ejemplo, un gráfico de columna, de barras, de 3D, ¿vale? De rectángulos, muchos tipos de gráficos diferentes que podemos utilizar. Vale, si decimos aquí gráficos recomendados y seleccionamos, pues ya nos apunta él unos gráficos que se pueden utilizar. En este caso, como es una tabla de 2 dimensiones, pues podemos seleccionar un gráfico como este, que son columnas agrupadas en 3D, por ejemplo. Entonces veréis que me lo he insertado aquí, bueno, lo podría haber hecho en otra hoja, pero vamos a ver si podemos hacerlo en otra hoja. Bueno, simplemente lo arrastramos a la hoja 2, si nos deja. Bueno, pues no nos deja, entonces tenemos que hacer un control C. Vale, copiar y pegar. Bueno, aquí lo podemos hacer más grande. Y bueno, pues podemos modificar los valores, por ejemplo, si aquí se puede seguir filtrando. Bueno, el tipo de movimiento podemos aquí decir que es ajuste positivo, también podemos seguir filtrando en el tipo de movimiento, en el código de almacén también, ¿vale? Y se irán modificando los datos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a quitar este, le damos a aceptar y veis que se modifican los datos, ¿vale? Bueno, la historia es que podemos jugar mucho con esto y generar gráficos de muy diferentes tipos, ¿vale? Y aquí fijaos que se puede establecer otro tipo de formatos, ¿vale? Ya predefinidos. O bien podemos, pues, como hemos visto antes, vamos a generar otro tipo de gráfico, por ejemplo, seleccionando los datos, insertar gráfico, y fijaos, aquí podríamos seleccionar pues gráficos circulares, etcétera, ¿vale? ¿Veis? En el que también vamos filtrando la información y vamos visualizando, ¿vale?
O sea que esto es muy potente y se pueden hacer muchas cosas. Analizar datos, resumir, totalizar, extraer una tabla de este tipo que lo que hace es también resumir y totalizar y luego visualizar gráficos, ¿vale? Pues esto es todo sobre este.